En febrero de 1848, Frédéric Chopin apenas superaba los 40 kilos de peso. La tuberculosis pulmonar había reducido su capacidad respiratoria, debilitado su musculatura y limitado casi por completo su actividad pública. Sus médicos hablaban ya de un deterioro irreversible. Aún así, aceptó tocar en el salón privado de Pauline Viardot. En esos meses, Chopin vivía prácticamente recluido. Las caminatas cortas lo dejaban exhausto y cualquier compromiso social debía planificarse con extremo cuidado. Su círculo más cercano, entre ellos Pauline Viardot, la princesa Czartoryska y Adolphe Gutmann, seguía con preocupación su deterioro, consciente de que cada esfuerzo podía tener consecuencias. Por eso, la invitación a tocar en casa de los Viardot fue recibida como un gesto excepcional, una de las últimas apariciones del compositor en París en un momento en que su salud apenas se lo permitía. Pocos días antes, el 16 de febrero, había ofrecido su último concierto público. Desde entonces, cualquier interpretación ante un público reducido era considerada una rareza absoluta en su estado. Estamos en febrero de 1848. París vive una tensión creciente, manifestaciones estudiantiles, barricadas improvisadas y un clima político que anuncia la inminente caída de Luis Felipe I. La ciudad atraviesa escasez, frío severo y un malestar generalizado que muchos describen como el fin de una época. Pero en el círculo íntimo de Frédéric Chopin, la gravedad no era política, era personal. La relación con George Sand había terminado el verano anterior, tras casi una década. Sand, seudónimo de Aurore Dupin, fue una de las escritoras más influyentes de su tiempo, independiente, polémica y con una enorme presencia intelectual en Francia. Durante casi 10 años compartieron una relación compleja, marcada por admiración artística y un fuerte contraste de temperamentos. En Nohant, la casa de Sand, Chopin encontró estabilidad. Allí controlaban su dieta, la temperatura de las habitaciones, sus horarios, el ambiente de trabajo. Era un refugio cuidadosamente organizado para proteger su salud. Pero después de la separación, con Chopin viviendo en un apartamento en la plaza de Orléans, su actividad creativa disminuyó de forma notable y la enfermedad avanzó sin resistencia. Sus amigos más cercanos dejaron testimonios claros sobre su deterioro. Por eso la invitación al salón de los Viardot no era una velada habitual, para muchos era una despedida. Los pocos asistentes sabían que no presenciarían un concierto en sentido estricto, sino un momento frágil y probablemente irrepetible. En 1848, la tuberculosis de Chopin estaba en una fase muy avanzada. Los médicos describían una respiración superficial, pérdida de fuerza en brazos y manos y una fatiga que aparecía incluso tras el mínimo esfuerzo. Aunque seguía teniendo precisión en los dedos, su resistencia era mínima y necesitaba pausas frecuentes para recuperar el aliento. También sufría episodios de tos que interrumpían su trabajo y lo obligaban a evitar cualquier esfuerzo prolongado. Ese deterioro modificó de forma directa su manera de tocar, redujo la intensidad, acortó los pasajes que antes sostenía con naturalidad y dejó a un lado el repertorio más virtuosístico. Su sonido se volvió más íntimo, más camerístico, no por elección estética, sino porque era el único modo posible de seguir interpretando música durante esos meses. Uno de los rasgos menos conocidos del final de la vida de Chopin es su miedo persistente a ser enterrado vivo. No era una inquietud pasajera, la mencionó en cartas y conversaciones con varios amigos.
La tuberculosis, que provocaba episodios de debilidad extrema y pérdida momentánea de conciencia, alimentaba este temor. Por eso dejó instrucciones muy precisas para el momento de su muerte. Pidió que le realizaran una autopsia para asegurarse de que no hubiera dudas sobre su fallecimiento y exigió que su corazón fuese retirado y conservado aparte. En las memorias de su hermana Ludwika queda registrado su ruego. Quería que su corazón fuera llevado a Polonia como prueba definitiva de que no sería sepultado prematuramente. También pidió que su cuerpo no fuera enterrado hasta que se confirmara su muerte sin margen de error. Estas medidas, que hoy pueden parecer insólitas, eran en realidad respuestas directas a una angustia que lo acompañó durante años y que formaba parte de su vida cotidiana en 1848. La reunión en casa de los Viardot fue una velada íntima, con un pequeño grupo de invitados seleccionados entre conocidos cercanos y admiradores discretos. Todos estaban al tanto de la fragilidad de Chopin y entendían que su presencia allí era excepcional. Pauline Viardot había organizado la reunión con sobriedad, iluminación tenue, un piano Pleyel preparado en el centro del salón y un ambiente que favorecía el recogimiento antes que el espectáculo. No había programa oficial ni intención de ofrecer un concierto completo. Los asistentes sabían que lo que iban a escuchar no era un recital al uso, sino la expresión musical de un artista que atravesaba un momento límite. La atmósfera, según los testimonios, tenía algo de ceremonia privada, un espacio de respeto en el que todos comprendían que estaban presenciando una de las últimas apariciones de Chopin en París. Aún para quienes escuchaban por primera vez a Chopin en un entorno tan íntimo, resultaba evidente que su estado físico había modificado su manera de tocar. La tuberculosis reducía su capacidad pulmonar y su resistencia, lo que lo obligaba a economizar cada gesto. Y aunque había adaptado su técnica a su condición, su control musical seguía siendo extraordinario. Los testimonios coinciden en que la reacción del público fue de una tensión absoluta, un silencio sostenido que reflejaba tanto respeto como inquietud. Pauline Viardot permanecía atenta desde un costado, lista para intervenir si era necesario. Otros invitados, entre ellos escritores y músicos cercanos a Chopin, evitaban cualquier movimiento brusco que pudiera romper la delicadeza del momento. Aquella velada no tenía nada de espectáculo, era la presencia directa de un artista en un estado de vulnerabilidad evidente. Para los asistentes, la impresión dominante no fue la de un hombre enfermo en sí, sino la dignidad con la que Chopin lograba sostener su arte en esas condiciones. En esa etapa final, Chopin vivía con una conciencia muy clara de la disminución progresiva de sus capacidades físicas. Los testimonios de alumnos y amigos coinciden en que le preocupaba perder precisión en las manos o no poder sostener una frase tal como la imaginaba. Durante la velada, esa preocupación se hizo visible en su forma de tocar, evitó los pasajes que requerían esfuerzo prolongado y privilegió una interpretación concentrada en la calidad del sonido y en la continuidad musical. Los asistentes percibieron a un artista que, pese a las limitaciones físicas, mantenía intacto el sentido de responsabilidad hacia su propia obra. Los testimonios coinciden en que la interpretación exigía una atención especial debido a la baja intensidad sonora. Para percibir cada detalle era necesario un silencio casi absoluto, algo que los asistentes comprendieron de inmediato. Cada nota parecía un suspiro, pero cargado de intención. Hacia el final de la velada, Chopin redujo aún más el volumen y el tempo, adaptando la obra a sus limitaciones físicas. No hubo gestos teatrales ni improvisaciones. Simplemente concluyó la pieza
con el mismo control meticuloso que había mantenido durante toda la interpretación. Al retirar las manos del teclado, quedó claro para todos que el esfuerzo había sido considerable. El silencio que siguió fue una reacción espontánea, más vinculada al respeto que a la solemnidad. Cuando la velada terminó, varios de los presentes se acercaron para acompañarlo unos pasos, conscientes de que aquel esfuerzo podía dejarlo exhausto durante días. No hubo despedidas ceremoniales, solo un clima de discreción y recogimiento. En esos mismos días, París se precipitaba hacia la Revolución de Febrero, pero para quienes estuvieron en el Salón de los Viardot, el cierre simbólico de una época ya había ocurrido antes, en aquella interpretación frágil y sincera. Fue una de las últimas veces que escucharon a Chopin en un contexto privado, y la memoria de esa noche quedó fijada no por la enfermedad, sino por la claridad artística con la que se despidió sin pronunciar una sola palabra. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.